¿Alguna vez has comprado un mueble de IKEA? ¿Conocen esa tienda de muebles no muy nueva, no muy vieja en la Ciudad de México? No trabajo para IKEA y no estoy tratando de hacer publicidad de IKEA, pero tienen algunas cosas ahí que llaman la atención. Si alguna vez te sobra un tiempo, un fin de semana, vela, visítala y seguramente sales con un pelapapas, por seguro. Están muy baratos. Esta es una tienda de muebles sueca que vende muebles que tú tienes que armar. Son bien inteligentes, se ahorraron la mano de obra en el ensamblado. Y si tú sigues las instrucciones y los planos que vienen con la compra del mueble que hayas comprado, al pie de la letra, terminas teniendo el mueble que te pusieron en exhibición, en casa. Pero si eres como yo, que la mayoría de las veces me gusta armar cosas sin mirar las instrucciones, entonces seguido te llevas la sorpresa de que lo mejor hubiera sido mirar los planos, las instrucciones de armado antes de comenzar a armar la pieza, ya que muchas de las veces he terminado teniendo que desarmar algo por no haberlo hecho bien desde el principio. O al final me han sobrado algunas piezas que digo, ya así funciona. Seguramente son repuestos. De algo sí estoy seguro, que a mí no me hubieran escogido para participar en la construcción del tabernáculo. Mi máxima aportación hubiera sido llevarme la basura de los residuos, de los materiales que se iban a usar para la construcción del mismo. Por la gracia de Dios, el tabernáculo que Él pidió a su pueblo tenía planos, tenía instrucciones. Y no cualquier tipo de instrucciones, eran planos celestiales, con instrucciones perfectas, sin error. Planos con mucho mejor instrucción que la que cualquier artículo de IKEA pudiera traer en su instrucción de ensamblado. Y para ejecutar esos planos, no nada más hubo buenas direcciones, sino hubo expertos en el ensamblado. ¿Recuerdas que eso hemos estado viendo en los capítulos pasados? Dios dotó a algunos con sabiduría, con conocimiento, con inteligencia, con habilidades de artes necesarias para la construcción del tabernáculo. Y eso es precisamente lo que veremos que ocurrió en esta sección de Éxodo 36:8 al 39:43. El título del mensaje es el siguiente: Planos celestiales, manos humanas. Planos celestiales, manos humanas. Dios dio instrucciones y el pueblo se sometió a esas instrucciones como una inclinación de adoración por la salvación y la misericordia y paciencia que Dios tuvo para con ellos por causa de su pecado. ¿Recuerdan el becerro de oro? Ellos mostraron arrepentimiento, no todos. ¿Recuerdan que algunos fueron destruidos? ¿Fueron muertos a espada? Porque no se sentían tan mal por lo que habían hecho. Mas, sin embargo, hubo otros que sí. Y agradecieron a Dios la segunda oportunidad. Y como ya vimos la semana antepasada, fueron muy generosos en dar las herramientas, los materiales para la construcción del templo. Y ahora lo que tocaba era dar sus dones también, sudar la gota gorda. Y de eso se trata esta sección. Y el primer énfasis del texto tiene que ver en gran medida con todo lo que ellos hicieron, que otra vez no voy a leer porque ustedes se supone ya lo leyeron entre semana, ¿no? Nada más les voy a recordar que de eso se trató, eso que leyeron. En el primer énfasis del texto de 2 es que Dios capacitó y la respuesta fue obediencia. Y no cualquier tipo de obediencia, una obediencia tal como el Señor mandó. Eso es algo bien importante que tenemos que tener bien en claro cuando estamos hablando de someternos a Dios y a su voluntad. Nosotros cuando decimos que nos queremos someter a Él, estamos diciendo, me voy a someter a ti. O sea, como no lo hacemos en otras direcciones. Estamos diciendo, eso que tú dijiste,
yo lo voy a replicar. ¿Por qué? Porque si lo dijiste, es porque seguramente lo puedo hacer. Porque Dios no es un Dios cruel, ¿cierto o no? No es un Dios que te dice, ármame, ensámblame eso, pero esconde instrucciones que te lleven a no poderlo hacer, o te roba de capacidades que por consecuencia no vas a poder lograrlo. Ese no es Dios, ¿cierto? No es un Dios tirano, no es un Dios malvado, es un Dios amoroso, bondadoso, paciente, misericordioso. Y cuando Él nos pide hacer algo, es porque Él ya te dio lo que necesitas para poderlo hacer. De forma que no tengamos excusa. Y así fue con el pueblo de Israel, y así sigue siendo hasta nuestros días, ¿sabes? A veces nuestros corazones pueden llegar a ser engañosos de pensar, híjole, esto que Dios me pide, este tema de la santidad en esta área de mi vida, híjole, ahí sí Dios, ¿no será que fue un poco duro en hacerme ese llamado en esta dirección? Y nuestros corazones pueden ser engañosos en esas direcciones y pensar que hay algo que Dios pidió en su palabra, algo, una instrucción, mandamiento, ordenanza, en la que Él está siendo muy claro y nosotros decir, pues todo el mundo lo relaja, quiere decir que me uno al club de los relajados, ¿cierto o no? Todos pecamos, Dios debe ser que no le importa si guardo o no su mandamiento. ¿Amén? No es así. Sabemos que no es así. Dios capacitó a Israel y la respuesta ¿qué fue? Obediencia. Dios sigue capacitando al pueblo del nuevo pacto en la sangre de Cristo y la respuesta ¿cuál creen que tiene que ser? Igual, no ha cambiado. Obediencia. ¿Dios te salvó? ¿No por obras? Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios te capacitó también. Cuando Dios salva, Él capacita. Él da su espíritu. Él da sabiduría, da conocimiento, da inteligencia, así como lo vemos que Él les ha dado a otros, que también tenían que equipar a otros. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Eso es parte de lo que viene sucediendo en la narrativa de la historia. Y por eso aquí viene la parte que les decía, luché en si leíamos o no esta sección, que son 4 capítulos. Y la razón por la que luché, ya les dije, es por el tiempo. Dije, es mucho tiempo, aparte luego se tienen que aventar mi sermón, se me van a quedar dormidos, ¿no? Pero hay parte de mí que todavía se arrepiente de no haberla leído, pero confío en que tú sí la leíste y que cuando la leíste dijiste, esto es cansado. ¿Cierto o no? Que dijiste, híjole, 4 capítulos cansados. Y aparte, o sea, no están fáciles de leer, ¿no? Porque hay capítulos que hasta fluyen, ¿no? Hasta como que decimos, ay, no leo tan mal, ¿no? Pero hay otros que dices, no inventes, o sea, ¿qué onda con esto? Cansado la lectura, 25 minutos hubieran sido, te ahorré 25 minutos de aquí y leer aquí desde el púlpito, ¿no? Pero ¿sabes qué hubiera sido lo bueno de que si hubiéramos leído? Y asumo que así fue cuando tú lo leíste en casa. Es que te dieras cuenta que era cansado leer, era arduo leer. Y si eso fue en tu lectura, ahora imagínate en lo que le sucedió a Israel. Hacer eso que tú estás leyendo, que ya dijimos son resúmenes, ni siquiera es que te pusieron cada segundo de lo que sucedió, ¿no? Cuando clavaron el clavito, cuando pulieron la maderita, cuando la barnizaron, cuando fundieron el orito, ¿no? Nada de eso nos dice cómo fue el proceso, nada más nos da un resumen, hicieron esto, hicieron el otro, y esto que les pidió Dios lo hicieron, y esto de las cortinas, y esto de la mesa, y esto de todos los arcos, y todo lo que Dios pidió, lo hicieron. Y es para que sintamos el peso del trabajo arduo que significa servir al Señor. El trabajo sigue siendo arduo, iglesia, de este lado de la cruz. No pienses que es diferente. Porque a veces podemos llegar a pensar eso, ¿no? No, pues a ellos les tocaba machetear, para nosotros echarnos a la hamaca, ¿no? Eso era para el pueblo del viejo pacto, en la ley de Moisés. Nosotros estamos en la gracia. Se trata de llevarnos la relax. Bien equivocados si pensamos así. Si no estás cansado, escúchame bien, si no estás cansado por servir al Señor esta mañana, muy probablemente es porque no estás sirviendo al Señor como deberías.
Y tú podrás decir, esa es tu opinión, Omar. No, yo creo que debería ser la opinión de todos. Si no estás cansado esta mañana, así no te haya tocado servir hoy en el grupo en el que sirvas, en el ministerio en el que sirvas, si no estás cansado esta mañana de servir a Dios, es muy probablemente porque no estás sirviendo a Dios como deberías. La promesa de que el Señor nos hará descansar cuando venimos a Él, y que de hecho oramos por ello en el tiempo de oración pastoral, tiene que ver más con el descanso del alma, no necesariamente el descanso de nuestros cuerpos físicos. Pero muchos, tristemente, lo viven al revés. Se echan a la hamaca en medio de su supuesta profesión de fe. Y eso no es parte del llamado. En capítulo 36, versículos 8 al 38, vemos que el pueblo inició el proceso de la construcción del tabernáculo, que incluía todo su mobiliario, ¿cierto o no? Y esa parte la vemos en versículos 1 al 29 del capítulo 37, todo el mobiliario del tabernáculo, que también incluía lo que vemos en el capítulo 38, 1 al 8, que era el altar del holocausto y la pila del agua, que también incluía el atrio del tabernáculo en el 9 del 38, 9 al 20, y también al final se nos da un resumen del costo del tabernáculo en el 38, 21 al 31. Todo lo que costó que se construyera eso, nos da medidas, nos da pesos, tanto de esto, tanto del otro, tanto del otro. Muy específico y muy cansado de leer. Pero cuánto más cansado de haberlo hecho, ¿cierto o no? Pero el pueblo de Dios, nos dice el texto, y hay una repetición constante de que lo hicieron tal como el Señor lo había pedido. Las vestiduras de los sacerdotes, cansado, más cansado que hacer un vestido de novia en nuestros días y sin la maquinaria que ahora nosotros tenemos como consecuencia de la tecnología. Todo fue cansado. Sí, Dios les dio dones, eso nadie lo va a quitar. Sin ellos no hubieran podido hacer lo que Dios les pidió. Pero aún con todo y que eso es verdad, sigue siendo cansado servir al Señor. ¿Cierto o no? O debería serlo. En la sección particular de las vestiduras vemos esa frase, capítulo 39, versículo 1, tal como el Señor había mandado a Moisés. Mismo capítulo, versículo 5, tal como el Señor había mandado a Moisés. Mismo capítulo, versículo 7, tal como el Señor había mandado a Moisés. Mismo capítulo 39, versículo 21 al final, tal como el Señor había mandado a Moisés. Mismo capítulo, versículo 26, tal como el Señor había mandado a Moisés. Mismo capítulo, versículo 29, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 31, mismo capítulo, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 32, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. ¿Te das cuenta? Ahí no nos dice que hicieron propuestas, que hicieron mejoras. El Señor fue claro, reveló su voluntad. Así es como quiero que luzca mi tabernáculo, donde va a morar mi presencia. Mientras ustedes lo sigan al pie de la letra, yo me complazco. Y eso que fue trabajo arduo, iglesia. Y yo creo que la aplicación va en esa dirección. A veces, no sé, nunca he hecho una encuesta, pero a veces me da la impresión de que cuando viene la exhortación desde el púlpito a aquellos que se dicen ser de la fe, de que tienes un llamado no nada más a decir que crees en Jesús, sino que tienes un llamado a servir a la iglesia de Cristo, me da la impresión de que tal vez piensan que es mi preferencia o mi conveniencia, ¿no? Porque dicen, ese Omar, pues ¿qué hace entre semana? Que tanta insistencia de que necesite mi ayuda o mis dones.
No tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver con tu relación con Dios si dices tenerla. Todos tenemos un llamado a servir en la sangre del nuevo pacto de Jesús. Si dices estar en el nuevo pacto de esa sangre. Y si no estamos sirviendo a la iglesia, y no nada más sirviendo otra vez. Acuérdate que en el Nuevo Testamento vemos frases como si hiciste lo que se te pidió y eso fue todo lo que hiciste. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estoy parafraseando. Si hiciste lo que se te pidió y eso fue todo lo que hiciste, ¿qué tipo de siervo eres? Un siervo inútil. Eso suena medio fuerte, ¿no? ¿Cómo? O sea, pues si eso fue lo que me pediste, Señor. Sí, eres un inútil, dice Dios. Dice Dios. Creo que lo estoy representando bien. ¿No? ¿Por qué será que así lo ve Dios? ¿No te has puesto a pensar? ¿Por qué tan duras palabras al que sirvió y que hizo lo que se le pidió? Uno debería aplaudir eso, ¿no? Eso hacemos con los hijos, ¿no? Los mandas a algo, hacen lo que pides y les compras un helado. Y Dios dice, no en mi reino. No si eres un hijo del Altísimo. Tienes que hacer más allá de lo que se te pidió, porque para eso te capacité. Y es ahí donde viene la parte de que es que ni siquiera se trata de ti. Se trata de lo que yo ya hice en ti. Y si tú dices ser mi discípulo, si tú dices en verdad haber creído, si en verdad te has arrepentido, si en verdad si en verdad sigues a mi hijo en sus términos, entonces tú le sirves con poder de lo alto. Tú le sirves no en tus fuerzas, sino con las fuerzas que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios y que mora en el creyente, otorga a su pueblo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Entonces ahora te hace sentido por qué la declaración de que si no estás cansado al servir, pues tu servicio es mediocre, por decirlo así. Porque uno que sirve más allá de lo que se le pide, ¿adivina qué? Termina cansado. Ese es el resultado natural de personas que siguen en un cuerpo caído, corrompido. El cansancio debería ser algo normal en la vida del creyente, ¿sabes? Me ha tocado escuchar personas que ya no quieren servir, que porque se sienten cansados. Noticias de última hora, te sientes normal. Noticias de última hora, no pienses que los demás que nos sobran las energías. Todos deberíamos estar cansados y somos en verdad hijos del reino en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, ¿sabes? Es parte de nuestro llamado. Cuando escuchas frases de Pablo como entregar su cuerpo como sacrificio vivo, como una ofrenda de libación, ¿de qué está hablando? De que su cuerpo ya no le pertenece. De que su cuerpo es de alguna forma un sacrificio para la obra de Dios. Y eso que no hemos metido persecución en la ecuación. A Pablo me lo golpeaban, a los apóstoles me los cacheteaban. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron una cachetada por el Señor? Todavía te falta, ¿eh? ¿Y ya te cansaste? ¿Y ya piensas que necesitas una hamaca más grande? Iglesia, la Biblia es clara, lo que se escribió para los antiguos también es para nosotros. Si el pueblo de Dios se cansó y sudó la gota gorda, no nada más siendo generosos, sino construyendo un tabernáculo al pie de la letra, sin error. ¿Qué te hace pensar que tú, porque estás en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, te la debes de llevar relax? No, iglesia. La extramilla es el estándar. Hacer más de lo que se me pide es el estándar. Pero adivina qué, seamos realistas, tenemos que empezar haciendo lo que se nos pide. No sobreespiritualicemos el asunto. Si hay proceso, si hay escalones en el proceso. Empieza tu primera carga, si no haces lo que por lo menos sabes que deberías estar buscando hacer, es llegar a ese lugar. Y una vez que ya estás en ese lugar, ahora sí, ve al siguiente nivel. Voy a ir la extramilla, voy a hacer lo que no se me ha pedido, porque eso representa a mi Señor.
Eso representa el tipo de reino al que yo pertenezco. Eso representa el estándar de lo que significa seguir a Jesús. ¿Sí me explico? Es así y no hay atajos. No pienses, no es que a mí Dios me dotó con el don del discernimiento, a ver si hicieron bien las cosas. El don de la supervisión. Yo tengo un tío que le encanta sugerir. No te voy a dar su nombre por si un día viene y lo conoces, no lo vayas a juzgar a la ligera. Pero le encanta sugerir, es de los que más habla cuando hay que echarle montón a algo. No, tal vez tú tienes un tío así, ¿verdad? Por eso te ríes. Le encanta sugerir, pero en verdad ni un vaso de agua te trae. No mueve ni un dedo. Daisy sabe quién es, por eso se ríe. Pero bueno, de él se entiende, ¿no? Él es de este mundo. Él no se ha humillado a Cristo. Pero de ti y de mí, nada. Tú y yo no hay tregua. ¿Somos de Jesús? No nada más nos arremangamos para servir, sino que nos vamos a comprometer a ser de los que mejor sirven y de los que más sirven y de los que más sacrifican y de los que más van la extra milla y de los que más no me tienes que estar diciendo si hago o no hago, si veo basura en un bote la recojo, si veo un baño sucio voy por una jerga y le doy una limpiada al piso si es porque había mucha agua tirada, lo que sea, iglesia. Ese es tener la mente de reino otra vez. Nosotros no somos como el mundo que está esperando a que le digan qué hacer. Claro, va a haber cosas que se van a dirigir, no estoy diciendo que cada quien aquí haga su voluntad. Para eso hay un pastorado, para eso hay líderes en los ministerios. Pero una vez que se te ha dicho qué hacer, no te conformes con eso. Si ya terminaste tu labor, pues ahora, ¿quién sigue? Les voy a poner un ejemplo rápido. Hablamos de que tuvimos el aseo anual de la iglesia, ¿no? Se hicieron equipos, se les dijo, tú perteneces a este equipo, esta es la lista de cosas que tienen que hacer. Vientos, ¿no? Cada quien se puso manos a la obra. De por sí hay evidencia de gracia, claro, que hayan asistido, ¿no? Pero después de que acabamos, hubo algunos que acabaron antes que otros. ¿Qué pensó el grupo? Yeah, qué bueno que me tocó esta sección, ¿no? Me puedo ir temprano. Uno podría pensar, ay, no seas tan duro, Mar, pues ya le echó ganas. No es que yo sea duro. No son mis ideas. La palabra es muy clara. ¿Ya hiciste lo que se te pidió? Ah, bueno, pues hasta ahorita eres un siervo inútil. ¿Quieres ser un siervo del reino? Ve y ayúdale a ese equipo que no ha acabado. Pregúntales cómo te sumas a su labor. ¿Te hace sentido? ¿Se vería muy mal que hicieras eso? ¿Estarías mostrando el carácter de reino? ¿Conformidad a la imagen de Cristo? ¿Aquel que lavó a sus pies, los pies de los discípulos? Una de las acciones de servidumbre más bajas de la época. De eso estamos hablando, iglesia. Con ese ejemplo, creo que queda muy claro, no necesito darte otros. Pero el mismo principio, la misma idea lo tienes que transferir en todas las direcciones. Y no nada más en la iglesia. Porque a veces eso es lo más fácil, ¿cierto? No. Pues entre más espiritual me vea, mejor. Eso puede llegar a ser gratificante. Y aún una motivación incorrecta del por qué hago lo que hago. En tu casa, en tu trabajo, donde sea, iglesia. Nosotros deberíamos ser los primeros en agarrar una jerga, un trapo, preguntar dónde está el agua, preguntar dónde le sostengo, dónde le agarro. ¿Ves a alguien poniendo un tornillo? ¿Qué te agarro? ¿Cómo te ayudo? No como diría el pastor, ¿no? ¿Todos se acuerdan de la ilustración? No la voy a repetir. Espero hayan puesto atención al sermón pasado. ¿No? Iglesia, es tan simple en verdad. Tiene que ver en realidad mucho si en verdad se me ha dado y se me ha capacitado. Y la otra también creo que es importante. Si esto nada me nace,
si todo esto me entra en reversa, como decimos por ahí, pues entonces hazte las preguntas más incómodas, ¿no? ¿Dónde estoy parado con respecto a esta fe que digo tener? ¿En verdad es la fe del evangelio bíblico? ¿Del evangelio que lo sacrifica todo? ¿Que lo cree todo? ¿Que está dispuesto a ir la extramilla? ¿Que no se conforma con hacer lo que se le dijo, sino ir a hacer lo que no se me dijo? ¿La evidencia de la gracia de Dios en mi vida es esa? Y si no, pues estás a tiempo aún de examinar si estás en la fe o no. O sea, aún eso es gracia de Dios, ¿sabes? Si te das cuenta que nada de eso hay en ti, que no te estás sumando a la labor, a las cargas, que no estás saliendo cansado domingo a domingo de lo que se hace y aún entre semana, porque la esperanza es que no nada más trabajas en el domingo para el Señor, entre semana también es del Señor. Todos los días son del Señor, todos los días son los días del Señor. ¿Cómo estamos ahí? Claro, tiene que ver con administrar bien tus tiempos, tiene que ver con a qué cosas le estás dando una prioridad correcta. Vamos a empezar con los GAPs, los grupos de aplicación de la palabra. Y ya escuché a muchos decir, no, yo no voy porque termino bien cansado. Pues si de eso se trata, amiguito. Eso es lo que significa ser un hijo de Dios. Terminar todos los días bien cansados. Es más, casi ve como pecado si hubo un día que no terminaste bien cansado. Quiere decir que te echaste a la hamaca. ¿Sí me explicó? O sea, iglesia, la vida cristiana es integral. Es de someter la carne. Es de humillarnos al Espíritu. Es decir, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero que yo me parezca a Jesús. Sin importar si me va a doler, sin importar que no me va a gustar, sin importar que me va a incomodar, sin importar que voy a tener que dejar cosas buenas por cosas mejores. Señor, se trata de ti. Se trata de vivir para tu reino, para las cosas de arriba. Señor, yo no me pertenezco a mí. El precio que se pagó por mi alma fue muy alto. Amén. Ese es el llamado, iglesia. Israel lo entendió en el desierto, por lo menos en esta sección. Nosotros creo que tenemos mejor revelación, ¿cierto? Otro aspecto del llamado, y que es el énfasis 2 del texto esta mañana, es que el pueblo obedeció y la respuesta fue bendición. Ahí está. Bendición, mis hermanos. O sea, no pienses que no hay motivación en medio del llamado a obedecer y a hacer y a terminar bien cansado. Dios bendice a su pueblo. O sea, si cambiáramos nuestra cosmovisión del por qué hacemos lo que hacemos o de por qué obedecemos y recordáramos que al final de eso que nos costó, que tal vez nos incomodó, que tal vez no naturalmente nos salió de nuestro corazón, pero sometimos la carne con la ayuda del Espíritu, y recordamos que al final de eso, de ese cansancio y de ese llamado que incomoda, hay bendición. Creo que ese es un buen motivador para querer obedecer, ¿cierto o no? Que Dios te va a bendecir. O sea, que no hay nada que tú hagas en esta vida, no hay ningún trabajo que vaya a ser en vano, ¿lo crees? Claro, a veces no se ve de buenas a primeras la gratificación. La mayoría de las veces esta es espiritual, ya lo dije. Pero ten por seguro que Dios te bendice. Es lo que vemos en el texto. Ese sí vamos a leerlo. Capítulo 39, versículo 33. Dice así. Entonces, trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación. El arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio. La mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia. El candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios. Y el aceite para el alumbrado. El altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado, de bronce sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio,
con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos sus utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así lo habían hecho. Y Moisés los bendijo. Todo eso, 4 capítulos, para ver esta frase final. Después de haber hecho una evaluación, Moisés, de si se siguieron las instrucciones mejores que las de IKEA para la construcción del tabernáculo, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Los reprendió? Los bendijo, ¿cierto? Los bendijo. Y acuérdense que en el contexto del pueblo de Israel, en el desierto, ¿quién era Moisés? No era cualquier persona. Era un tipo de sacerdote, un tipo de intercesor, un tipo de Cristo. O sea, la bendición que Él da no es como si viniera, como si los bendijo el hombre. Es como si Dios bendiciendo a su pueblo a través de su siervo Moisés. ¿Por qué? Porque vio obediencia y sumisión a su palabra, al pie de la letra, tal como el Señor lo había dicho. Era muy importante ese tabernáculo. Lo vamos a ver más en énfasis la siguiente semana. Pero creo que todos ya lo sabemos, porque era muy importante. La presencia de Dios, amén. La presencia de Dios iba a morar en esa tienda, en ese lugar. La presencia de Dios iba a acompañar al pueblo de Dios. Esa iba a ser una señal gráfica, visual, de que Dios sí estaba con su pueblo. Para eso era el tabernáculo. Era muy importante, ¿cierto o no? Ellos lo vieron muy importante. Tal vez todavía no entendían cómo es que la presencia de Dios iba a morar en el lugar, pero no tenían que entenderlo todo. Tenían que creer, tenían que confiar y tenían que obedecer al pie de la letra. Ya en su momento entenderían un poco mejor. Y así fue. El pueblo obedeció y la respuesta que fue bendición. Iglesia, ¿es ese suficiente motivador? Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así lo habían hecho y Moisés los bendijo. Su enviado los bendijo. Su mediador los bendijo. Su intercesor los bendijo. Dios los bendijo. Y así sigue siendo hasta nuestros días, iglesia. No pienses diferente. No pienses que para ellos había bendición cuando obedecían. Para mí no sé qué hay. Sí sabes qué hay. Y tiene que ver exactamente con la misma idea. Dios te bendice. Lo que significa que Dios aprueba de tus actos. Dios se complace con tus acciones. ¿Eso ya es bendición o no? Cuando nos rendimos a la palabra encarnada, que es Cristo, recibimos una mejor bendición, ¿sabes? La bendición del Padre a través de su Hijo Jesucristo. En Mateo 3:17, ¿recuerdas? En el bautizo de Jesús, por medio de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la visión de Juan? Se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Padre se complace de tus acciones, de tu esfuerzo, de cuando obedeces la palabra. Primeramente porque en el Hijo se ha complacido, porque cuando obedeces por el Hijo y el Hijo es tu intercesor. Y últimamente también se complace por la fe en el Hijo
Y por eso no importa si lo pudiste hacer mejor o si esta vez no diste tu máximo, también el Dios se complace. Porque la complacencia que el Padre encuentra en nuestras obras de justicia, en nuestro trabajo duro, en nuestro compromiso con la iglesia y afuera de la iglesia, siguen siendo filtrados a través del Hijo, en quien encuentra complacencia. ¿Acaso no es eso gran bendición? Saber que cuando tú obras, Dios está complacido, Dios se complace. Sí, no lo hiciste de lo mejor, sí, te faltó echarle más ganitas, pero aún hay complacencia. La esperanza es esta, que vas a seguir creciendo en mejores formas de cada vez hacerlo mejor, con la mejor motivación. Ir la extramilla todas las veces que se pueda, amén. Cuando en verdad nos hemos rendido al Hijo, lo que eso significa es que ahora obedecemos su palabra. Eso significa que ahora su palabra se convierte en nuestra meta de vida. ¿Sabes? Si yo ahorita hiciera una encuesta y dijera, ¿cuáles son tus 5 metas de vida? Y si en la número 1 no tuvieras obedecer la palabra de mi Señor, yo no sé a qué rey o a qué reino perteneces. Pero esa debía ser la primera, ¿sabes? Y tal vez la única. Y todas las demás se derivan de esa. Y si todas las demás no se cumplen, pero se cumple esa, se cumplieron todas. Porque esa es la más importante y por la cual Dios nos dio vida. Amén. Obedecer las palabras de Cristo. En Mateo 28, 18 al 20, se nos dice esto: acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una vez que el Padre le da al Hijo toda autoridad, el Hijo ahora nos da toda autoridad. A través del Hijo podemos obedecer, a través del Hijo podemos obedecer la gran comisión de ir y hacer discípulos, de sí, compartirles de Jesús, sí, bautizarlos, pero por sobre todas las cosas, asegurarnos de que si hay una verdadera conversión, si en verdad son discípulos, ¿qué van a querer hacer? Guardar las palabras. ¿Qué palabras? Las que somos llamados a enseñarles a que guarden. Hay cosas que guardar en el Nuevo Testamento. No pensemos que porque hoy no trajimos la madera y el oro y las pieles para armar un tabernáculo, no hay cosas que guardar. Hay mucho que guardar. Y muchos de los principios del Antiguo Testamento hay que guardar. Y claro, para enseñar a guardar todo lo que Jesús ha mandado, ¿qué necesito? Necesito conocer yo mismo la palabra, ¿cierto o no? Necesito saber qué es eso que Él ha mandado, para no sacarme un as bajo la manga. Yo creo que esto Jesús lo mandó. No, a ver, Jesús ya fue claro en qué fue lo que mandó. Tú ve, escudriñalo, obedécelo y después anima a otros a hacer lo que digan ser de Jesús. Pero tienes que conocerlo, ¿cierto o no? ¿Cuándo vas a obedecer ese mandato si tú mismo no conoces tu Biblia? Tú mismo no escudriñas la palabra, tú mismo no sabes qué son cosas que Cristo mandó y qué cosas Cristo no mandó. ¿Cierto o no? Necesitamos ser, haciendo eco al sermón de la semana pasada, hombres y mujeres de la palabra, que permanecen en la palabra. Si no lees la palabra entre semana, pues te estás perdiendo de mucho de lo que Jesús quiere que guardes, y mucho menos vas a poder invitar a otros a hacerlo. Amén. En Mateo 7, 24 al 29 se nos dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, este es Jesús en el Sermón del Monte, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas, dice el texto. ¿Te das cuenta? Estas palabras mías, dice Jesús. En la interacción del Sermón del Monte decía, ustedes han dicho que dijeron los antiguos, pero yo les digo. En otras palabras,
hay relevancia, ¿no? Pon cuidado a mis palabras. Yo te estoy dando la correcta interpretación de todo eso que se dijo y cómo se debe vivir y cómo se debe de ver y a qué nivel debemos estar buscando considerarlo. Donde no nada más se trata de lo que se ve, sino aún de lo que no se ve, las intenciones del corazón. Hay cosas que Jesucristo quiere que guardemos. Hay formas en las que Jesucristo quiere que muramos al pecado. Tan radical que dice, si tu ojo te hace caer, sácalo. Si tu mano te hace caer, córtatela. Son llamados a obediencia. Y está hablando de lo severo que quiere que luchemos contra el pecado. Amén. En otras palabras, teología práctica, mis hermanos, y no es comercial. Poner en práctica no solo cuando me conviene, poner en práctica no solo cuando me beneficia, poner en práctica no solo cuando son asuntos donde me voy a ver bien o voy a ser apreciado por los demás, poner en práctica no solo cuando es fácil, poner en práctica no solo cuando se alinea a mi comodidad. Se refiere a poner en práctica cuando no me conviene ni me beneficia en primera instancia. Cuando no me voy a ver bien ante los ojos del mundo y ante los ojos de los inmaduros de la fe. Cuando es difícil y cuesta. Cuando incomoda y me saca de mi zona de confort. De eso estamos hablando. Ese tipo de obediencia. No solo en asuntos de lograr algo, sino también en asuntos de frenar algo. Como por ejemplo frenar que alguien quiera seguir siendo engañado de pensar que en verdad es un seguidor de Jesús. Ese tipo de obediencia también estamos siendo llamados a considerar. Exhortar por el pecado a otros y frenar su maldad con nuestra exhortación. Perder el autoestima de los demás hacia nosotros por causa de nuestra fidelidad. Estar dispuestos a ser difamados, perseguidos, vituperados, rechazados, porque tenemos en alto a Dios y su palabra. Eso es también práctica de la palabra, ¿sabes? Tiene que ver más con convicciones que nos llevan a la acción, que simplemente hacer cosas que se ven bien, pero que muchas de las veces las hacemos sin convicción. Obedecer la palabra, iglesia, de Jesús, distingue quién es de su familia y quién es un impostor que solo se asocia con él, pero que no se somete a la voluntad de las palabras de su Padre. Y esto lo vemos en Mateo 12, 46 al 50, te lo voy a leer. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo, miren, aquí está mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿De cosas muy radicales? ¿O de cosas normales de una expectativa de reino? Está diciendo, cuando vienes a mí, cuando perteneces a mi reino, cuando eres adoptado a la familia de Dios, se trata de la voluntad de mi Padre. Y cuando te humillas a la voluntad de mi Padre, a sus palabras, que son mis palabras, entonces estás probando que en verdad eres de mi familia. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con obediencia a la palabra. Tristemente vivimos en un cristianismo de nuestros días de una gracia barata. Y muchos de ustedes viven esa gracia. Lo voy a tener que decir. Una gracia en donde todo se trata de mi comodidad, de que se me dé a mí y después a mí y al final a mí. De juzgar todo lo que no se hizo bien en vez de ser parte de la solución a lo que tal vez te damos la razón.
Sí, no se está haciendo bien. Pero tú no has sido para meter la mano o para traer un vaso de agua y ayudar en la solución del problema. Muchos así sí viven su fe. Y por eso nunca encuentran contentamiento en ninguna iglesia. Y se la pasan brincando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y eso les da un engaño de pensar que ahora son expertos, que ellos mismos podrían plantar una iglesia. Porque ahora ya saben todos los errores de lo que no hay que hacer en las iglesias, que ellos no piensan replicar una vez que abran la suya. Gente que no tiene el espíritu muchas de las veces, que nunca se sometió, que nunca puso en primer lugar a los demás antes que a ellos, y que por eso andan como andan. Y ni ayudan, así que ni pichan, ni cachan, ni dejan cachar. Esa es una realidad. Y tristemente eso esperaríamos que sucediera allá afuera en el mundo, pero no, sucede en gran medida adentro de las iglesias. Porque es más fácil criticar, es más fácil murmurar, es más fácil juzgar lo que no se hizo bien, en vez de yo ser parte de la solución. En vez de yo mismo aceptar que hay cosas que tampoco yo hago bien y que los demás necesitan corregir en mi vida. Amén. ¿Quieres saber quién es un hijo de Dios? El que hace la voluntad del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? El que obedece la palabra de Dios. No salvación por obras, mis hermanos. Que no se tuerzan mis palabras, porque se han torcido en el pasado. No estoy hablando de salvación por obras. Estoy hablando de obras porque hay salvación. ¿Se entiende la diferencia? Estoy hablando de obras porque Dios ya capacitó, se supone. Porque Dios ya dio un espíritu. De eso estamos hablando. Cristiano no es el que dice serlo. Creo que eso ya hemos estudiado bastante. Ni siquiera el que confiesa a Jesús con su boca o cree las doctrinas correctas. Para nada. Eso es algo de lo que hay que considerar. Es el que cumple con todas estas cosas que ya mencioné y al final obedece en sumisión a la voluntad y palabra del Padre nuestro Señor Jesucristo. Ese es un cristiano. El que se humilla y se somete y se cansa y vive cansado y vive pidiendo oración para ser parte de las cosas que sabe que le van a traer cansancio a su vida. Ayúdame, mi hermano, a orar, porque lo escuchamos ahora los que se pudieron conectar a la oración. Miércoles alguien por ahí oró. Yo ya estaba poniendo en mi mente excusas de cómo no iba a asistir a un GAP. Y oró en dirección de arrepentimiento. Gloria a Dios. Porque ahí podemos decir, seguramente el Espíritu está obrando en el corazón de esa persona. ¿No? Vulnerabilidad, reconocimiento de su insensatez, por lo menos de pensamiento, y orando para que los demás sepan cuál es su lucha. Y la misma persona pidió por otros que pudieran estar luchando en esas direcciones. ¿Pero te das cuenta de la diferencia? No es que no cuesta. Vivir el evangelio cuesta. ¿Tú crees que a mí no me cuesta? ¿Tú crees que a mí se me dio una gracia por encima de los demás y por eso es que me ves hacer cosas? No, a mí me cuesta. Yo tengo que someter mi carne. ¿Tú piensas que porque yo tengo que preparar un sermón el domingo, el siguiente domingo, a mí no me cuesta entre semana agarrar este libro? ¿En verdad tú crees eso? El día que conozcas un pastor que no le cueste, preséntamelo para decirle que él tal vez ni cristiano es. Porque a todos nos debería de costar. Estas cosas no se nos vienen naturales. La piedad no es algo con lo que tú y yo nacimos. No es parte de nuestro ADN. Sí, el Espíritu Santo nos regenera ahora. Y ahora podemos considerar la piedad. Ahora podemos obedecer la palabra de Dios. ¿Pero eso qué significa? ¿Que ahora ya todo nos viene natural? ¿Nos paramos los más espirituales? ¿No nos cuesta? No eres como yo, que les voy a contar algo. Luego empiezo a orar y empiezo a bostezar. ¿No les pasa a ustedes? Y yo digo, ¿pero qué pasa con esto? O sea, podría tener una charla uno a uno con alguien por 2 horas y nunca me vas a ver ni bostezar ni nada. Pero apenas empiezo a orar, y en serio, no les miento, y me pasa seguido. Empiezo a bostezar. ¿Por qué es eso? Porque no eres salvo, Omar, ¿no?
¿Por qué es eso? ¿Ustedes por qué creen? Porque no se me viene natural, es algo en lo que yo tengo que ejercitarme y someter mi carne y cada vez hacer mejor. Si una vez bostecé 5 veces, la próxima ojalá y nada más sean 4. Y así ir creciendo conforme yo vaya sometiendo mi carne a las cosas que son verdad, a las cosas que Dios me ha llamado a hacer, a las cosas que son el fruto del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Y conforme más crea que esas cosas es lo más importante para mi vida, más fácil va a ser. Eso sí es verdad. Que no significa que no voy a terminar cansado al final. Pero es un cansado de esos que sabe rico, ¿cierto o no? Que dices, valió la pena. Como cuando vas al gimnasio, ¿no? E hiciste quemaditas, terminas todo así, todo tullido, ¿no? Pero después te ves al espejo y dices, funcionó, ¿no? Ves la gratificación, ves la bendición de haber ido al gimnasio. Bueno, usa esa ilustración porque así funciona igual en la fe, no pienses que es diferente. Claro, te ejercitas para la piedad y no estás viendo un resultado visual, estás viendo un resultado del corazón. ¿Cómo me parezco más a Jesús? ¿Cómo ahora Jesús se ve mejor en mí? ¿Cómo ahora el carácter de Cristo es mi carácter más y más cada día? Amén. De eso se trata, mis hermanos. Si no hay sumisión, no hay salvación. Si no hay perseverancia en el caminar, no hay asociación con Jesús. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay perdón por los pecados. Si no podemos responder en obediencia a la salvación que Jesús trajo a nuestras vidas, es porque la bendición de la salvación no ha llegado a nuestras vidas. Seguimos muertos y en necesidad de un Redentor. Para demostrar que la salvación por la fe en Jesús es parte de nuestra experiencia, no basta con venir a la iglesia. Hay que hacer iglesia. Hay que sacrificar. Hay que cansarnos. Hay que someter nuestra carne. Hay que vivir nuestras vidas en torno a la agenda de Jesús para nuestras vidas. Hay que servir a la iglesia local. Hay que asistir a la oración congregacional. Hay que orar en privado. Hay que asistir a las reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, a los GAPS, a los talleres de discipulado, a las salidas evangelísticas. Hay que sacrificar tiempo, dinero y dones. Hay que vivir nuestras vidas como si esta tierra fuera todo lo que hay, pero con una expectativa y una perspectiva eterna del saber por qué invertimos en esta tierra y en lo horizontal, donde nuestro tesoro está en el cielo, donde lo hacemos para que el reino de los cielos avance, donde lo hacemos para que Jesús se vea bien en nosotros. La salvación se demuestra y eso significa que has creído en salvación por obras. Significa que eres salvo en verdad cuando todo lo que ya mencioné te esfuerzas en hacerlo de manera sacrificial y para la gloria de Dios. Yo sé que les hizo cortocircuito lo que dije. Eso significa que has creído en salvación por obras. Está truculento, ¿cierto o no? No estoy predicando salvación por obras. Pero si en verdad eres un hijo del reino, tu salvación produce obras. Y entonces podemos decir que has creído en salvación por obras. ¿Te das cuenta? Parece una paradoja. Y es que en un sentido lo es. Y es por eso que muchos viven una fe mediocre. Porque es muy fácil decir, yo creo en salvación no por obras, ¿no? Y muchos lo creían desde la iglesia primitiva. ¿Has leído la carta de Santiago? ¿Qué les dice? Muéstrame tu salvación sin obras y yo te mostraré mi salvación por mis obras. El mismo Lutero no lo entendía, ¿eh? Por eso él no consideraba como parte del canon el libro de Santiago, ¿sabes? Y eso que era un reformador, no cualquier reformador. El mismo Lutero no entendía esa frase de Santiago. Muéstrame tu salvación sin obras y yo te mostraré mi salvación por mis obras. ¿Qué está diciendo? Al final del día, todo se resuelve en las obras. No en si creíste la sana doctrina o no, no en si creíste esto o aquello o no. Claro, eso hay que considerarlo. Pero la prueba de fuego es el obrar. Si eres salvo y no obras, si eres salvo y no te cansas, si eres salvo y no sirves, si eres salvo y no te sometes, si eres salvo y no obedeces,
entonces no eres salvo. Y punto y se acabó, dice Santiago. Iglesia, Dios ya nos dio algo mejor que buenas instrucciones de IKEA, ¿cierto o no? Algo más actualizado que las instrucciones de la construcción del tabernáculo, que son la sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto o no? Nos ha dado a Cristo, nos ha dado al Hijo, a Jesús mismo, la palabra encarnada, a su Espíritu que nos transforma y nos guía a toda verdad, a su iglesia que nos anima a buscar la santidad. Jesús ya cumplió, iglesia, con la parte más importante, la que nunca pudiésemos haber cumplido. Ahora solo nos pide seguirle y depender de Él si en verdad ya hemos creído. Nos ha dado todo para que no haya excusas. Tristemente muchos aún viven con las excusas, pero se dicen ser seguidores de Jesús. Que eso no te suceda a ti o a mí, Iglesia Vida Vertical. No bajo el ministerio de la palabra que se predica en Iglesia Vida Vertical. No bajo la sana doctrina que nos esforzamos a proclamar y vivir en esta iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos humille y entonces obedezcamos como Él es digno, por la salvación que nos ha dado, si es que ya somos de Él, o en su defecto. Vamos a orar para que nos humille para la salvación, si es que aún no vivimos para Él, sino más bien vivimos como insensatos que no se someten a la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta esta mañana. Gracias por el ejemplo de fe que podemos ver en Israel del desierto, Señor, donde ellos buscaban obedecer al pie de la letra porque entendían que tú eras Dios, que tú habías sido claro en las instrucciones. Entendían que se les había dado misericordia y gracia. Entendían que se les había dotado con dones para el servicio del templo. Y aún entendían, Señor, que tenían que vivir para tu gloria, Padre. Entendían que la bendición más grande es vivir bajo tu señorío. Que la bendición más grande era encontrar su aprobación en lo que tú les habías llamado a hacer. Y vemos cómo Moisés les bendijo. Y ahora vemos cómo un mejor Moisés nos ha bendecido por medio de su sacrificio en la cruz. Y ahora todos los que vivimos bajo su señorío queremos obedecer, queremos vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio, Señor. Queremos someter la carne y vivir guiados por el Espíritu. Sabemos que eso no se nos viene natural y no es fácil, pero es parte de un llamado. Y tú ya nos has dotado para obedecer el llamado, Señor. Yo te ruego por todos los que ya tenemos al Espíritu Santo, que nos cuesta y que nos seguirá costando y que nos seguiremos cansando, pero que nunca nos cansemos de saber que eso es verdad y que aún tenemos que perseverar en ello. También te pido por aquellos que se engañan de pensar que son de la fe, pero que no sirven, pero que no se unen a la misión, pero que no son parte de la iglesia en otros contextos de la vida de la iglesia, Señor. Humíllalos, ayúdalos a ver que no son preferencias de esta iglesia o de un pastor o de un grupo de creyentes que son miembros, que es tu preferencia, Señor, que son tus estatutos, son tus mandatos, que tú quieres que vivamos la fe en comunidad, Señor, y eso significa no nada más sentarnos a escuchar un sermón de 1 hora, Señor. Significa aplicar la palabra que se nos predica en un sermón de 1 hora y se nos predica en una reunión de hombres, en una reunión de mujeres y en un discipulado de esto o de aquello que sucede en la vida de tu iglesia. Padre, ten misericordia de nosotros. Danos gracia para vivir la fe en comunidad. Danos gracia para someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y recordar que esa es la vida feliz. Esa es la vida de gran bendición y que todo lo demás es basura cuando en verdad nos hemos sometido a ese señorío. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.